les quiero hablar de un tema súper bacano, que el Señor ha estado literalmente martillándome la cabeza por mucho tiempo. Y cuando yo pienso en algunas cosas que me van llegando a la cabeza, yo voy apuntando, me parece mucho que cuando llegamos a ciertos temas en nuestra casa, yo veo como el pastor Fabio predica cosas que yo ya tenía en mi cabeza, como el pastor Oscar ha predicado cosas que yo tengo en mi cabeza, y eso solamente confirma lo que el Señor quiere dar también a una nueva raza. Estamos alineados. Él nos quiere dejar algo muy claro desde el principio, y es que tenemos que estar encaminados y enfocaditos en Él todo el tiempo. Y les voy a hablar acerca de una palabra a la que le puse el toque. Yo no sé dónde están los micreros de Oasis, los troncos de Oasis, ¿dónde están? Levanten su mano, por favor. Miren, cuando uno juega fútbol y uno de pronto ve una buena opción de avanzar en una jugada, de pronto de disparar un gol o de hacer un buen amague, uno le dice al que tiene el balón: tóquela, 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 hágame famoso, hágame famoso. Y se la pasan a uno y uno puede hacer una buena jugada, ¿sí o no? Y eso pasa con muchos deportes. Hay toques que son muy importantes. Hay toques, por ejemplo, acá que tenemos baloncesto, porque a mis hijos les encanta el baloncesto y he aprendido de él gracias a ellos. Un buen pase. Muchas veces uno ve la foto final, la foto del gol, la foto de la cesta, la foto de la celebración, la foto de la tacleada, pero no tenemos en cuenta de pronto la jugada anterior. De hecho, ya muchos comentaristas deportivos están valorando lo que es la asistencia antes del gol. ¿Quién hizo la última asistencia? Porque esas jugadas son cruciales y son muy importantes. Nosotros como colombianos tenemos el privilegio, por ejemplo, de tener a un jugador tan importante como el Pibe Valderrama, que él en materia de goles, muy poquitos, pero en materia de toques cruciales, un top. Las asistencias del Pibe eran brutales. Recordando, por ejemplo, ahorita que se fue Freddy Rincón, el pase que le hizo brutal contra Alemania. Si no hubiera sido por ese pase, por ese toque crucial, no hubiera sido un gol espectacular y sería otra la historia. Entonces, hablando un poco de los toques, quiero hablar de eso. Cómo nosotros como iglesia, cómo nosotros como red juvenil, cómo nosotros como una nueva raza podemos hacer un toque crucial para que se pueda lograr los objetivos que tenemos como iglesia, como ministerio. Y eso es muy importante, porque es que el gol es importante, pero a veces es más importante el toque final. Y muchas veces tenemos ya en nuestros pies o en nuestras manos, si es baloncesto o en voleibol, por ejemplo, la oportunidad final para hacer un buen pase y poder concluir lo que Dios tiene planeado para nosotros. Estamos muchas veces a esto de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y podemos hacer un toque crucial o simplemente hacer una descachada de esas bien malas. Cuando juego con ellos me acuerdo de eso, que uno le dice pásemela y la pasan para el otro lado y embarran la jugada, se tiró la jugada y ya no hay gol y nos golearon. Porque ustedes sabían que Oasis tiene un equipo de fútbol, Oasis Fútbol Club, pero gracias a Dios que no saben mucho de ese equipo. El nombre es bonito, pero nada más. Les voy a hablar acerca del toque y me puse a investigar en la Real Academia de la Lengua Española, en la RAE, qué es toque. Y toque dice, pónganle cuidado a esta revelación, muchachos, miren esta revelación. Un toque es una acción de tocar algo. Una revelación brutal. Ahora viene lo que me interesa. Es un toque, pero también de una forma tentada. Estás tentando algo, estás tocando algo, palpándolo o llegando inmediatamente a ello. Así, yo ya toqué el agua. Es una acción y efecto de tocar algún instrumento. Acá estaban ellos tocando. De hecho, en el lenguaje ñero, eso no está en la RAE, en el lenguaje ñero, cuando uno iba a un concierto pequeño, o sea, un concierto de bajo presupuesto, a un concierto ñero, uno iba a un toque. Vamos al toque. Cuando uno tiene plata, pues vamos al concierto de, yo qué sé, de Hillsong. Pero cuando estoy así pobre, que tengo 5,000 pesos nada más, vamos al toque de la banda de la esquina. Dice también que el toque es el sonido de una campana o un sonido de un instrumento con el que se anuncia algo.
Póngale cuidado a esto. No sé si ustedes en el colegio, los vieja guardia, cuando escuchaban la campanita, ti, 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 eso era porque ya era a salir, ¿sí o no? Estaban anunciando algo. El pueblo judío tiene todavía en sus costumbres usar unos cuernos y anunciar las fiestas que vienen, las fiestas que se van a anunciar. El shofar se llamaba se llama ese cuerno, que tiene un sonido feo. Están anunciando algo. De hecho, dice la palabra que cuando se derribaron los muros de Jericó, decía que tenían que, antes de que se cayeran, gritar fuertemente y con trompetas y con los cuernos esos, hacer mucha bulla para anunciar que se iban a caer los muros. Esto es muy importante, tengan en cuenta esto, anunciar algo, un sonido que anuncia algo que va a venir. También dice que es una prueba o un examen o experiencia que se hace de una persona para reconocer su talento y capacidad o el estado y disposición en que ella se halla en orden al que lo intenta. Eso quiere decir que un toque también es como, vamos a hacer un toque a Francia para probar su talento. Francia, predicas, eso es un toque también. Miren el número 9, ya llevo un 8, el número 9. Un toque también se dice que se hace cuando tú tocas para llamar la atención de alguien. Escuchen bien esto, para llamar la atención de alguien. A ver, la persona que está al lado, tócala. A ver si llamaste tu atención, si llamaste la atención de la otra persona. Algunos sí, algunos no. Y también un toque es un golpe que se le da a algo o a alguien. Entonces el toque es muy importante. Y vamos a hablar del toque. Vamos a hablar de tocar. Vamos a hablar de impactar. Pasando a la parte bíblica, a la parte del idioma original de la Biblia, al hebreo, me puse a buscar cómo se dice toque en hebreo. Y toque viene, la palabra toque en hebreo es nagá. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando leemos la Biblia, la palabra tocar o toque o tocó, está diciendo literalmente que está haciendo algo violentamente, arrebatando algo violentamente o tomando algo violentamente. No solamente el tocar, sino algo que sea violento. Y quiero que guarden esos términos que les estuve dando. Tocar violentamente, llamar la atención de alguien, porque de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 8 y vamos a ver dos historias paralelas muy importantes, donde vemos cómo nuestro Señor tocó y a él lo tocaron. Estaba un señor llamado Jairo. El hombre era muy chévere, era muy bacano, muy juicioso, muy de la casa, pero resulta que un día su hija se puso muy malita. Cuando la hija de Jairo se puso tan mal, recurrió a lo que decían las personas de esa época. Le decían: Jairo, hermano, no se preocupe porque hay un hombre que hace milagros. Hay un hombre que dice que es el Hijo de Dios. Y Jairo se fue a ver qué pasaba para ayudar a su hija que estaba enferma. Dicen los versículos 42 y 43. La única hija de Jairo, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban y una mujer de la multitud que hacía 12 años sufría una hemorragia continua no encontraba ninguna cura. La edad que tenía la hija de Jairo, que estaba a punto de morirse, era el mismo número de años de esta mujer que estaba padeciendo una enfermedad, una mujer X del montón. Resulta que Jesús pudo comunicarse con Jairo, o Jairo se pudo comunicar con Jesús, y Jesús se disponía a ayudar a la hija de Jairo. Pero en medio del algarabío y en medio del gentío, dice que se acercó a Jesús esta mujer por detrás y le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. La hemorragia de esta mujer, que por 12 años estaba sufriendo. Solamente con tocar el manto, solamente el manto del Señor Jesús, le detuvo algo que tenía 12 años de sufrimiento. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó?
todos negaron. Y Pedro dijo, o sea, Pedro, que es muy inteligente, vio ese mundo de gente y le dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. O sea, casi que Pedro es que es una lumbrera, casi que le dice, a ver, Señor, pero mira. Pero el Señor Jesús, es que Pedro es una abeja, ¿no? Era una abeja. Jesús le dijo, no, 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 no. Yo sé que hay mucha gente y que me están espichando porque hay mucha multitud, pero alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Dice los versos 47 y 48. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, yo creo que ella pensó que el Señor se puso bravo porque había salido poder de él sin permiso, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué había tocado y cómo había sido sanada al instante. El Señor Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. O sea, le dijo, tranquila mi hija y nos vemos. Eso dice en el Evangelio de Lucas. Pero quiero que vayamos por favor al Evangelio de Marcos, porque hay algo que no dice en Lucas que es muy importante en Marcos. La mujer estaba temblorosa y cayó de rodillas y le explicó, decía Lucas. Pero si vamos a Marcos capítulo 5 verso 28, le explica bien a Jesús por qué lo tocó. Y decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y yo quiero que veamos la dimensión de fe de esta mujer. Si toca solamente el manto del maestro, era sana. Cuando todo el mundo alrededor estaba amasando al Señor Jesús, literalmente, ahí pegados, pero no pasaba nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que es automático que tú tocas a Jesús y sale poder de él? ¿O que ella activó algo que causó que Jesús soltara poder de él? Esa es la gran diferencia entre los que manosean seguir a Cristo, entre los que tocan y no hacen nada, y los que realmente están apasionados por el Señor y solamente con tocar el borde de su manto encuentran una gran diferencia. Es ahí donde yo les digo, una nueva raza, viene una nueva temporada. Y el Señor Jesús está buscando gente que tenga la fe para decir que si solamente tenemos un instante con Él y tocamos el borde de su manto, todo va a cambiar. Y no que estemos solamente pensando en que vamos a cumplir viniendo a la iglesia, tocando ahí, manoseando, sin causar nada, sin que el Espíritu Santo haga nada en nosotros. Muchas veces acá hemos sentido la gloria poderosa del Señor. Literal, hemos sentido cómo el Espíritu llega a este lugar después de tener un tiempo de adoración, de oración y una palabra profunda, y cómo Él llega y cae sobre nuestra casa. Y muchos de nosotros lloramos, muchos caen de rodillas, muchos se arrepienten y se ponen a paces con Dios, pero muchos siguen como si nada. ¿Por qué? Porque solamente están tocando por pasar al Señor Jesús. Y eso es lo que yo quiero impregnarles a ustedes hoy. Miren, muchos de los predicadores que saben tratan de causar un poco de intriga y de polémica en sus mensajes para luego ir a un clímax. Discúlpenme, pero yo no puedo hacer eso al leer este pasaje, porque ya simplemente sabiendo que si estamos cerca al Señor Jesús, si solamente pudiéramos tocarlo un poquito, un dedito, Él haría algo espectacular en nosotros. ¿Y saben qué es lo más chévere? Que esta mujer, no sé cómo se llama, lo que causó en el Señor Jesús logró que activara la fe de toda una nación, porque es que se volvió popular. De hecho, la historia de la hija de Jairo concluye ¿en qué? En que el Señor Jesús efectivamente va y toca a la hija de Jairo, y ella revive porque se había muerto. Porque mientras esta mujer estaba allí tocándolo y explicándole, en otra casa, en otro barrio, había una niña muriéndose y un padre desesperado porque le llegaban noticias que le decían a Jairo, tu hija está muriendo, ya no molestes al maestro. Y Jairo, yo creo que más preocupado y como Señor, pero señora, flujo de sangre, quítese por favor. Y mi hija se está muriendo y tiene solo 12 años.
tú tuviste una enfermedad de 12 años, pero mi hija de 12 años está muriendo. Pero cuando pasó también ese milagro, algo ocurrió en ese pueblo, en esa región. Porque cuando fue el Señor Jesús y quitó todas las cosas que estorbaban, todo el ruido, porque dice que habían personas llorando allí, llegó Jesús y quitó todo ese ruido y logró algo que necesitamos nosotros: quitar el ruido que nos aleja de Jesús para que Él llegue y nos toque y reviva nuestro corazón. Y eso es lo que Él hizo con la hija de Jairo. Entonces se volvió popular. El Señor se volvió popular en eso de tocar y que lo tocaran. Dice Lucas 6:19, más adelantico: toda la gente quería tocarlo porque de Él salía poder para sanarlos a todos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya la gente empezó a dejar de tocar y manosear a Jesús sin propósito, cuando se enteró lo que podía hacer el tocar al Señor Jesús con un propósito, con una idea clara. Es cuando el Señor Jesús activaba su poder y la gente era sanada. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. No llegar simplemente a manosear el Evangelio, llegar simplemente a apretujarnos con el Señor Jesús, venir a cumplir una homilía, venir a cumplir una Eucaristía, como le diré en otros sitios. No, nosotros estamos viniendo acá porque queremos tocarlo, porque sabemos que si lo tocamos una sola vez, podemos lograr ese pase eficaz para lograr un propósito eterno con nuestra vida y con nuestra generación. Amén. Eso es importante. Y es que no solamente estoy hablando de tocar físicamente, porque ustedes dirán, no, pues muy bacano la historia que la gente tocaba a Jesús, pero Jesús ya no está físicamente con nosotros. Muchos dirán eso. Yo diría, sí, claro, si me la doy de espiritual, si yo tocara al Señor Jesús, aunque sea un hilito de su túnica, sería poderosísimo. Por eso muchas personas piensan y crean imágenes y creen que tocándolas van a tocar al Señor. Pero así ya no funciona. Ya no funciona con tocar así. Ahora funciona con tocar el Espíritu de Dios. ¿Cómo mover las fibras más profundas del Señor Jesús? Si tan solo tuviera un pequeño toque de Él, todo cambiaría. En esta mujer fueron 12 años. En mi vida fueron 4 años de estar alejado de Él. Con un solo toque del Espíritu Santo en mi vida, algo cambió en mí. Y a mí me alegra mucho ver muchas caras de ustedes, porque yo me acuerdo cuando muchos de ustedes cuando llegaban, nuevos, tímidos, de pronto con crisis, con dificultades, y como una sola palabra cambiaba sus vidas. Como un solo toque del Espíritu Santo nos tomó y cogió nuestra vida y nos dio una vuelta a 180 grados. Nosotros también tenemos que tocar la atención de Él. ¿Cómo tocar la atención de Él? ¿Se acuerdan las definiciones al principio? Un toque es para a veces llamar la atención de alguien. Y cuando llamamos la atención de nuestro Señor, pasan cosas brutales. Vean cómo el Señor tocaba no solamente físicamente. Ustedes leen los evangelios y aparecen muchos pasajes que el Señor tocaba. De hecho, nuestro evangelio consiste en eso, en tocar a las personas, en tocar a los enfermos, en tocar a los afligidos. Eso consiste en nuestro evangelio. Pero entonces tenemos que tocar la atención de Él. Y vamos a ver un ejemplo claro de cómo un hombre que ni siquiera era de la religión oficial de Jesús tocó al Maestro. Vamos a Mateo capítulo 8, verso 5. Vamos a leer 3 versículos. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Jesús iba a ir a tocar a ese joven para que fuera sano. Pero dijo el oficial: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Este hombre hizo algo tremendo en el corazón del Señor Jesús. Era un hombre que no era religioso,
Era un hombre que no seguía las costumbres judías de la época. Era un tipo que no sabía de Biblia porque era un romano, un gentil, era un impuro, era un pecador, tal vez como tú y como yo, pero logró tocar la atención de Jesús. Y cuando él logra tocar la atención del Señor Jesús, él simplemente con una palabra pudo hacer algo muy importante, que fue sanar a una persona. Muchas veces nosotros no necesitamos manosear a la gente, porque es que nosotros a veces queremos evangelizar juzgando a la gente, y eso no funciona. Cuando tú manoseas a la gente, sacándole sus pecados al sol así, para que la persona crea que el infierno lo va a condenar, estás manoseando a las personas. Pero cuando tú llamas la atención de Jesús, Él hace que una sola palabra que salga de tu boca pueda bendecir la vida de alguien. Y yo creo que esta noche va a pasar eso, con ustedes, con mi vida y con las personas que están conectadas. Porque una sola palabra que provenga del Espíritu Santo va a hacer que alguien cambie para siempre. Ahora, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, porque cuando algo del Señor nos toca, tenemos que ponernos las pilas, porque el Señor es tan puro y tan santo que nosotros, como dijo el romano, no soy digno, Señor, de que me toques. A pesar de eso, Él quiere tocarnos. ¿Qué toca hacer entonces? Acercarnos a Él por medio de su gracia, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie y empezar a caminar en devoción con Él. Porque así como esta gente apretujaba a Jesús en el Nuevo Testamento y no causaban nada en Él, esas mismas personas después fueron las que lo negaron. Y fueron esas mismas personas las que decían: crucifíquenlo, mátenlo. Y nosotros no podemos hacer eso. Entonces, toquemos al Señor, busquemos su atención, pero no para pedirle cosas de nuestro beneficio, sino para que Él también nos transforme. Porque muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces le oramos para que el Señor nos ayude a conseguir el estudio, el trabajo, la plata, la sanidad. ¿Y dónde está el dador de todo eso? ¿Dónde está mi Señor, que lo toco no para pedirle solamente favores, sino para rendirnos delante de Él? Para decir: Señor, algo tiene que pasar en mi vida, porque solo un toque tuyo, Señor, lo que puede transformar lo que yo soy. Tenemos que pensar que un toque también genera vida. El Señor me tocó y yo cobré vida. Eso también dice en el libro de Ezequiel, que habían huesos secos, huesos en un cementerio, pero una sola palabra del Señor causó que esos huesos devolvieran a la vida. Se les volvió a formar los músculos, se les volvió a formar todo el sistema circulatorio, todos sus órganos, y esos huesos se volvieron personas nuevamente. Y esa historia parece una historia de zombies muy loca, pero esa historia fue lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Éramos huesos secos y muertos, pero llegó el Señor Jesús con una palabra y nuestra vida empezó a cobrar vida. Nuestra vida, que eran huesos muertos, empezaban a cobrar vida que viene de parte del Señor. Yo no sé si se alegran con eso, pero para mí es importante pensar que un día estuve muerto y un toque del Señor me dio la vida. Amén. Gracias, Señor.